Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Análisis de la obra de Kardec, vamos a tocar un tema que se encuentra en el capítulo 11 del Libro de los Espíritus y que tiene por título Los animales y el hombre. Este vídeo no tiene la finalidad de hacer un estudio pormenorizado y profundo de este tema, sino demostrar algo que es importante para entender cuál es la naturaleza real del espiritismo. Y es ese proceso de evolución en las ideas que se encuentra incluso en la propia obra de Allan Kardec. Para ello vamos a entender, o es necesario entender, que el Libro de los Espíritus, que se publica, como todos sabemos, en el año 1857, el día 18 de abril, tuvo posteriormente una segunda edición en el año 1860, y en esta segunda edición el Libro de los Espíritus sufrió una ampliación bastante importante en cuanto a la primera edición. De 501 preguntas que tenía en la primera edición se pasaron a 1018. Esto indica que hubo un proceso de elaboración de ideas y de reformulación de algunas ideas en la segunda edición del Libro de los Espíritus. Todos nosotros, el Libro de los Espíritus que actualmente estudiamos, que actualmente conocemos, es el que viene a partir de esa segunda edición. Pero a veces es importante entender y conocer esa primera edición para ver cómo las ideas espíritas se fueron desarrollando. Y una de estas ideas que se evidencia claramente un desarrollo posterior es la relacionada con el tema que nos ocupa en este vídeo. Si nosotros hacemos un análisis de este tema, los animales y el hombre, en la primera edición del Libro de los Espíritus, hay algunas preguntas que nos dan unas pistas importantes en cuanto a la idea primera que transmitieron los espíritus al respecto de este tema. En la pregunta 127 de la primera edición, Kardec plantea la siguiente cuestión. ¿El alma del hombre no habría sido primitivamente el principio vital de los seres ínfimos de la creación, que llegó por medio de la ley progresiva hasta el ser humano, recorriendo los diversos grados de la escala orgánica? Y la respuesta de los espíritus es bastante categórica. Ellos dicen, no, los espíritus somos hombres desde el nacimiento. Fíjense que están respondiendo en cuanto a que desde el momento que surgimos los espíritus, surgimos dentro del género humano o de la especie humana. Cada ser vivo solo progresa en su especie y en su esencia. El hombre no fue jamás otro ser, sino hombre. Creo que la idea de los espíritus es bastante clara. El hombre o el espíritu que anima al ser humano es un ser independiente del principio espiritual que anima a los animales. Un poco más adelante, en la pregunta 437, Allan Kardec continúa preguntando al respecto de los animales. Una vez que los animales tienen una inteligencia que les proporciona cierta libertad de acción, ¿existirá en ellos un principio independiente del cuerpo? Y los espíritus contestan que sí, que sobrevive al cuerpo. ¿Ese principio conserva su individualidad? Sí. Y ahora viene, dentro de la pregunta 437, un tema que es interesante. Allan Kardec pregunta, ¿ese principio es un alma semejante a la del hombre? Los espíritus nuevamente son categóricos. No, el alma humana es un espíritu encarnado. Ese principio será para los animales un alma, si así lo queréis, dependiendo del sentido que se le dé al término, mas será siempre un alma inferior a la del hombre. Existe entre el alma de los animales y la del hombre tanta distancia como del alma del hombre a la de Dios. Sobre todo en estas dos últimas líneas de la respuesta se evidencia una diferencia infinita en cuanto al alma de los animales y el alma del ser humano, hasta el punto que los espíritus afirman que del alma de los animales a la del ser humano hay tanta distancia como del alma del ser humano a la de Dios, es decir,
una distancia infinita si tenemos en cuenta el concepto de Dios que tenemos en el espiritismo. Un poco más adelante, dentro de esta misma pregunta, Allan Kardec sigue indagando. ¿Los animales serían acaso la encarnación de un orden inferior de espíritus que constituye en el mundo espírita una categoría aparte? Y los espíritus contestan que sí, y ellos no pueden exceder a un cierto grado de perfección. Y a partir de aquí, el tema de los animales no se vuelve a tocar dentro de este contexto. Es importante hacer un análisis global de estas ideas porque con estas ideas tenemos que hay una diferencia radical en cuanto al espíritu que anima a los animales y el espíritu que anima al hombre. Y lo que se puede deducir de estas respuestas que dan los espíritus es que el principio inteligente que anima al animal será siempre un principio inteligente destinado a la encarnación en animales. Y que ese principio inteligente no tiene posibilidades de seguir evolucionando dentro de la escala humana. Es lo que se desprende claramente de esta idea que están transmitiendo los espíritus. Allan Kardec vuelve a tocar este tema en la segunda edición del Libro de los Espíritus y la cuestión 597A. En esta cuestión, Allan Kardec repite la misma que tenemos en la 437C. Y ahí los espíritus vuelven a insistir en que entre el alma de los animales y la del hombre hay tanta distancia como del alma del hombre a la de Dios. Pero Allan Kardec, en esta ocasión, ya en la segunda edición del Libro de los Espíritus, siguió indagando al respecto de este tema. Porque por lo menos es la sensación que me da, no estaba muy convencido de que esto que estaban diciendo los espíritus fuese exactamente de esta forma. Y Allan Kardec, en la cuestión 604, hace una observación que es muy interesante. Dado que los animales, incluso los más perfeccionados que se encuentran en mundos superiores, siempre son inferiores al hombre, resulta de ahí que Dios ha creado seres intelectuales perpetuamente destinados a la inferioridad, lo cual parece estar en desacuerdo con la unidad de miras y de progreso que se observa en todas sus obras. Fíjense cómo Allan Kardec había entendido que la visión que daban los espíritus implicaba que esos seres inteligentes estarían y permanecerían siempre en un estado de perpetua inferioridad, porque es lo que se desprende si hacemos un análisis lógico de las ideas que van transmitiendo los espíritus hasta este momento. La respuesta que dan aquí los espíritus no la he puesto porque simplemente dicen que hay cosas que no podemos comprender, pero un poco más adelante Allan Kardec insiste en esta cuestión y se formulan 4 preguntas que van a solucionar y van a resolver la cuestión de los animales. En la 606, Allan Kardec vuelve a indagar. Los animales, ¿de dónde sacan el principio inteligente que constituye la especie particular de alma de que están dotados? Y los espíritus contestan del elemento inteligente universal. En la 606A la pregunta es obvia. ¿La inteligencia del hombre y la de los animales emanan, pues, de un principio único? Sin duda, pero en el hombre ha recibido una elaboración que le eleva por encima de la que anima a los irracionales. Y aquí los espíritus están diciendo que tanto el alma de los animales como la del hombre proviene de un mismo principio. Luego, si en el alma del hombre ha sufrido una elaboración que la pone por encima de los animales, ¿por qué razón en los animales no puede sufrir esa misma elaboración? Un poco más adelante, en la 607, Kardec pregunta: ¿se ha dicho que el alma del hombre en su origen equivale al estado de infancia en la vida corporal, que su inteligencia apenas se manifiesta y que se ejercita para la vida? ¿Dónde cumple el espíritu esa primera fase? Los espíritus contestan: en una serie de existencias que preceden al periodo que vosotros llamáis
humanidad. Fíjense la respuesta. Aquí ya los espíritus están diciendo que antes de que el principio espiritual encarne en el ser humano, encarne en su periodo como espíritu dentro de la especie humana, ha sufrido una serie de existencias en periodos precedentes al de la humanidad. Por lo tanto, están hablando ya de que hay un proceso de evolución del principio espiritual dentro de, podríamos decir así, los reinos inferiores, aunque el concepto de reino inferior actualmente está desactualizado. Y posteriormente, en la pregunta 607A, Allan Kardec vuelve a preguntar: de ese modo, el alma parece haber sido el principio inteligente de los seres inferiores de la creación. Repito que el concepto seres inferiores de la creación es un concepto que actualmente ya está desactualizado, pero era como se hablaba en la época de Kardec. Y la respuesta es significativa. ¿Acaso no hemos dicho que en la naturaleza todo se eslabona y tiende a la unidad? En esos seres, es decir, los animales, a los que estáis lejos de conocer por completo, el principio inteligente se elabora, se individualiza poco a poco y se ejercita para la vida, como ya hemos dicho. En cierto modo, se trata de un trabajo preparatorio, como el de la germinación, a consecuencia del cual el principio inteligente sufre una transformación y se convierte en espíritu. Entonces comienza para él el periodo de humanidad, y con éste la conciencia de su porvenir, la distinción del bien y el mal, así como la responsabilidad de sus actos. La respuesta sigue, pero creo que aquí es donde se encuentra la clave de lo que estamos analizando en este vídeo. Obviamente, esto nos lleva a sacar una serie de conclusiones. La primera es preguntarnos si existe contradicción entre las primeras respuestas que dan los espíritus y las que posteriormente están dando. Existiría contradicción si estas respuestas estuviesen dadas por un mismo espíritu y a través de un mismo medium. Pero ya hemos visto que desde el libro o desde la primera edición del Libro de los Espíritus, 1857, hasta la segunda edición pasó un periodo de tiempo. Posiblemente en ese periodo de tiempo Allan Kardec reflexionó algunas de las ideas que se encontraban originalmente en el Libro de los Espíritus. Las analizó racionalmente y consideró que había ideas que no se encontraban del todo bien explicadas o que no atendían de una forma coherente a la justicia y a la naturaleza que entendemos de Dios. Y por lo tanto, en la segunda edición volvió a replantear ciertas preguntas a los espíritus, pero no tiene por qué ser a los mismos y con los mismos mediums, y elaboró un sistema en cuanto a esa idea completamente distinto. Por lo tanto, lo que existe es una evolución en cuanto a las ideas y no propiamente una contradicción, puesto que lo más probable es que las segundas respuestas fuesen dadas por otros espíritus y a través de otros medios diferentes que las primeras. En segundo lugar, podemos sacar una aplicación práctica para nuestros estudios de espiritismo. De la misma forma que esas primeras respuestas que le dieron los espíritus a Allan Kardec se vieron en la necesidad de ser reformuladas, actualmente necesitamos seguir con ese espíritu analítico y crítico de muchos temas que después de 160 años posiblemente necesiten una revisión. Esto nos lleva a pensar que no debemos creer ciegamente en lo que los espíritus nos digan, independientemente de dónde vengan esas fuentes. Y esto es muy importante para dotar de progreso al espiritismo. Si queremos que el espiritismo progrese, que el espiritismo evolucione, que el espiritismo marche de acuerdo con la época en la que nos encontramos para poder ofrecer una respuesta y un mensaje coherente con la época y viable dentro de la época en la que nos encontramos, no podemos privar al espiritismo de esta
evolución y de este estudio. Mantener el espiritismo fuera de esta evolución y de este estudio contradice los propios principios del espiritismo. Y el propio Kardec no dudó a la hora de reformular conceptos de su propia obra a medida que esos conceptos se fueron actualizando. Hay un hecho que es muy significativo y que sucede entre el año 1857 y el año 1860, es decir, entre la primera edición del Libro de los Espíritus y la segunda edición del Libro de los Espíritus. Y es que en ese periodo, en el año 1859, se publica el libro El origen de las especies, de Darwin. Yo estoy convencido que cuando Allan Kardec leyó el libro de Darwin, se replanteó algunas cuestiones que se encontraban en el Libro de los Espíritus. Y esto es algo, una creencia personal, porque no tengo cómo demostrarlo, pero considero que la publicación de ese libro influye en Allan Kardec para reformular ciertas preguntas al mundo espiritual, y en concreto esas preguntas que hacen parte de este tema que estamos desarrollando. Con esto voy a dar por terminado este vídeo. Les dejo como siempre mi correo electrónico para quienes quieran ponerse en contacto conmigo. Debajo de contacto voy a poner el logo del canal para quienes quieran suscribirse lo tengan más fácil. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.